Bueno, con ocasión del 8 de marzo y en el marco de nuestro proyecto de investigación El impacto de la era digital en el trabajo de las mujeres y dentro también del marco de nuestro grupo de investigación consolidado Ser Mujer y Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, hoy vamos a hacer una entrevista especial en homenaje a la mujer en el sindicato. Por ello, tenemos aquí a dos mujeres muy emblemáticas, con un perfil absolutamente maravilloso y con muchos años de trayectoria. Tenemos a Cristina Antoñanzas, de UGT, y a Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias, estamos encantadas de teneros aquí y además tenemos la suerte de que esta entrevista la va a llevar a cabo María Luisa Molero Marañón, catedrática de la Universidad de Juan Carlos e investigadora principal junto a mí del proyecto de investigación en el que todas estas entrevistas las enmarcamos. Esperamos que os guste y estoy segura que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias a las dos, bienvenidas a la Universidad de Juan Carlos y adelante. Bueno, como ha comentado Begoña García Gil, la codirectora del proyecto, tenemos la suerte de tener hoy a dos líderes sindicales de los sindicatos mayoritarios en España, que son Maricruz Vicente y Cristina Antoñanzas. Vamos a repasar, antes de empezar con el tema que nos ocupa, algo de su trayectoria personal, trayectoria profesional, que es muy dilatada de las dos, y voy a hacerles prácticamente dos preguntas a cada una, y sobre todo para que la audiencia sepa con quién estamos hablando. Maricruz se afilia al Sindicato de Comisiones Obreras en el año 79. Hay que poner en situación que el sindicato hacía 2 años que se había legalizado y era en esos inicios de su trayectoria. Creo que fue una mujer pionera y una mujer, una decisión la que tomó en aquel momento que podríamos decir revolucionaria. Quiero que te remontes a los años 80, donde además ella tiene un papel muy activo en un sector muy masculinizado como es el sector del metal en Álava. Muy joven, los años 80-83, y se asume un compromiso muy importante con el sindicato. ¿Cómo viviste y qué te llevó a tomar esa decisión y cómo viviste esos tiempos? Bueno, yo me afilié, como bien has dicho, a Comisiones Obreras en el año 1979, porque fue el año que empecé a trabajar. Yo ya tengo una edad y por lo tanto empecé temprano. Yo sí que tenía claro, bueno, también tengo que decir que en el año 1978 me afilié al Partido Comunista de Euskadi y bueno, también tuve una trayectoria de militancia intensa en un periodo que era todavía pues muy convulso, que había muchísimas cosas por hacer y que por lo tanto la militancia era algo, yo creo que la militancia es siempre necesaria, pero en aquellos momentos era imprescindible, ¿no? Y efectivamente pues empecé a trabajar y me afilié a Comisiones Obreras. Bueno, yo desde el convencimiento de que los sindicatos de clase son, digamos, la única herramienta que tenemos las personas trabajadoras pues, para mantener los derechos, para generar derechos y para, no tanto derechos laborales como derechos sociales. Por lo tanto, tenía muy claro que me iba a afiliar y tenía muy claro que me quería afiliar a una organización sindical que tuviera como objetivo la defensa del conjunto de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del país, y también porque quizá en aquellos momentos era la única organización que tenía también montada una estructura de defensa de los derechos de la mujer trabajadora, que se decía en aquellos momentos, aunque en realidad eran los derechos de la mujer, de las mujeres en general, y para mí eso era una cuestión muy importante, ¿no? El trabajar también en el ámbito de la igualdad de género y bueno, creo que veníamos además de una época terriblemente sombría, 40 años de dictadura. Creo que contra las mujeres se creó una ignominia que había que acabar con ella. O sea, todo lo que pasó en esos 40 años de dictadura con las mujeres, bueno, yo creo que una buena parte todavía estamos intentando acabar con aquellos lodos.
pero fundamentalmente yo nunca he llevado directamente secretarías de mujer, pero he llevado secretarías muy importantes en el ámbito de la organización y efectivamente siempre he tenido una relación directa con las secretarías de mujeres, porque antes tampoco en esas fechas de transversalidad no se hablaba, pero bueno, era en el fondo lo que pretendíamos, que nuestras propuestas, que lo que nosotras estábamos viendo que había que cambiar, y en aquellos momentos había que cambiar no solo fuera, sino dentro de la organización, que era muy importante, porque como digo, veníamos de donde veníamos, era el año 79, y efectivamente los sindicatos respondían también un poco a esa cultura patriarcal, donde la división sexual del trabajo era algo totalmente que impregnaba al conjunto de la sociedad y en la que más o menos todo el mundo lo veía como una cosa natural, y también, por supuesto, los sindicatos bebían de esas fuentes. Desmontar todo eso era fundamental y para eso era importante trabajar en el área, desde al margen de la responsabilidad que tuvieras con las áreas de mujer, y era fundamental, bueno, pues empezar por el principio, y era pues la abolición de muchas leyes que existían, pero también ya, bueno, pues empezar a hablar en la negociación colectiva qué son las cosas que íbamos a hacer, y también, sobre todo, a cambiar la cultura en los ámbitos de los sindicatos, que en aquel momento estaban gobernados mayoritariamente por hombres, porque el mercado de trabajo era fundamentalmente de hombres y el sindicato era un reflejo de esa propia cultura y de esa propia situación que se producía en España, ¿no? Sí. Cristina, también tienes una dilatadísima trayectoria en el sindicato. Empiezas como secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente. Entiendo yo que por tu condición de bióloga, pues, y como técnica de prevención de riesgos, pues era como muy pertinente, aunque era un campo, la verdad, relativamente nuevo. Estamos hablando del año 2007. Creo, además, tu implicación también ha sido muy importante desde el principio y me ha llamado mucho la atención porque desde muy joven, prácticamente 30 años, tienes un compromiso y una implicación con el sindicato UGT muy importante. ¿Cómo se veía a las mujeres jóvenes? Estamos hablando de hace casi 20 años dentro del sindicato. ¿Cómo vivías tú esta situación? ¿Te aceptaban con normalidad como mujer en esta organización? A ver, es decir, yo entrar al sindicato, para mí el sindicato está desde que nací, porque mi padre es sindicalista, mi padre ha tenido cargos en UGT, en La Rioja, desde el año 76 está en el sindicato. Entonces, para mí el sindicato ha sido el día a día, siempre he tenido relación, pero sí que es verdad, cuando empecé a trabajar, yo estaba afiliada antes de empezar a trabajar, cuando empecé a trabajar fue delegada en mi empresa y de ahí, pues por circunstancias, pasé ya, dijéramos, a la composición orgánica del sindicato, pues en la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, pues eso, con 30 años. A mí cuando siempre me preguntaban, yo sí que es verdad que decía, Maricruz viene del metal, mi padre viene del metal, entonces el sindicato era muy machista porque venía de donde venía. Las cosas han ido cambiando, todavía hay muchas cosas que hay que seguir cambiando, pero sí que es verdad que el sindicalismo parece que estaba compuesto por hombres y mujeres, pero sobre todo por hombres ya con una cierta edad. Entonces, que una niña, entre comillas, 30 años no eres, pues pudiera decirles o rebatirles o tener un discurso político y sindical, pues hay muchos que no les gustaba nada. Porque era como que, sí es verdad siempre que el sindicalismo se ha visto como, y creo que es importante, ¿no?, seguir una carrera y que tú partas de tu puesto de trabajo, que tú conozcas lo que pasa en las empresas, conozcas lo que pasa en las administraciones públicas, en la universidad, sepas de primera mano, seas delegada o delegado de tus compañeros y compañeras y vayas luego implicándote, dijéramos, en la organización de otra forma, ¿no? Pero que sepas
lo que pasa en los centros de trabajo, que es fundamental, y las dificultades que como delegado y delegada se tienen. Entonces, que eras joven, pues era algo que llamaba la atención, ¿no? Lo que pasa es que yo soy de La Rioja somos poquitos, mi padre lo conocían, entonces quizá extrañaba más fuera del sindicato que en el propio sindicato, porque la gran mayoría de los compañeros y compañeras pues ya me conocían. Pero sí que es verdad que fuera del sindicato hay una anécdota con un presidente de la comunidad autónoma de La Rioja, donde cuando fui a verle por ser elegida secretaria general, pues claro, me decía, pues eres muy joven, como mi hija, y yo le dije, bueno, seré como tu hija, pero aquí vengo como la secretaria general de UGT de La Rioja. Por lo tanto, esa condescendencia, ese paternalismo sí que existía. Existía entre los propios compañeros incluso, sí. Porque como Maricruz decía y tiene razón, el sindicato está formado por hombres y mujeres, pero hombres que pues vienen con una educación, esa intención de protegerte, que no necesitábamos que nos protegieran, pero que sí que ese paternalismo existía. O sea, nos lo imaginamos, sí, pero sí. Está bien que una persona que lo haya vivido nos lo confirme. Sí que os voy a pedir igual un poco más de brevedad para que para que podamos llegar sobre todo hasta el final, que creo que todo tiene su interés. Ya me voy a remitir al momento ya más actual, porque vosotras, Maricruz, llega primero a la Secretaría de Acción Sindical e Institucional de Euskadi, de Comisiones Obreras, en 2013, y en el 2018 ya viene a Madrid y va a ocupar nada menos que la Secretaría de Acción Sindical y Empleo en la comisión ejecutiva de la Confederal de Comisiones Obreras. Aquí la pregunta es concreta. ¿Qué obstáculos, si encontraste obstáculos como mujer para llegar a esa cúpula del sindicato, y cómo los superaste, o crees que tus dificultades fueron las mismas que para los hombres, el llegar a esa posición de poder que llegaste a ocupar? A ver, yo ya, lo cierto es que cuando llego a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo no tuve ningún impedimento. Yo llevaba 47 años en el sindicato, yo empecé con 21 años, hice todo un recorrido en mi empresa, como decía Cristina, como delegada del comité de empresa, después me liberé para llevar el metal de Álava, estaba llevando acción sindical en el metal, ahí era más duro la cosa porque estábamos hablando de un tiempo mucho más atrás y efectivamente fueron años también muy convulsos. Yo trabajaba en el ámbito de Euskadi, la reconversión afectó de una manera muy potente en Euskadi y en el sector del metal de manera casi prioritaria. Y entonces, bueno, pues yo sí que cuando iba a las empresas a negociar los expedientes, estas cosas, pues lo primero que te preguntaban tus queridos compañeros del comité de empresa era, ¿tú ya sabes de esto? Entonces, pero eso en aquella época era como bastante tal. Con lo cual, ¿eso qué te supone? Pues que efectivamente tu esfuerzo es el doble, porque tú sabes que te están observando al milímetro. Cada cosa que haces te la van a valorar y por lo tanto, o sea, tu dedicación es el doble. Por eso que hemos dicho siempre que a las mujeres siempre nos miran más, nos piden más, y tenemos sobre todo que demostrar que lo sabemos hacer y que lo sabemos hacer bien, cosa que eso yo con mis compañeros en aquella época pues no tenían esos problemas, no los tenían, con lo cual yo después he hecho una trayectoria muy larga también, como decías, en Comisiones Obreras de Euskadi. He estado 20 años de secretaria de Comisiones Obreras de Álava, o sea, que es una trayectoria larga que yo no he tenido, más bien yo creo que todo lo contrario, ningún impedimento ni ningún recelo, ni tener que demostrar a estas alturas no sé cuántas cosas más para asumir una responsabilidad que francamente ha sido una responsabilidad muy importante, porque también la época que nos ha tocado vivir pues no ha sido sencilla, pero yo creo que hemos trabajado mucho y hemos trabajado bien, y me imagino que luego hablaremos de estas cosas, ¿no? Sí.
Lo mismo te voy a preguntar a ti, Cristina, porque estás como secretaria general de UGT La Rioja en 2013 y pasas al 2016 como vicesecretaria general, nada menos, que para quien no lo sepa es el máximo órgano de apoyo al secretario general, que en aquel momento sale por primera vez elegido Pepe Álvarez, que todos conocéis, en el 42 Congreso Confederal de UGT, y en el 43 Congreso vuelves a ser elegida hasta 2024. Te hago la misma pregunta. ¿Crees que te ha costado llegar ahí igual que le hubiera costado a los hombres, a los compañeros hombres? Si has tenido dificultades adicionales, lo que señalaba Maricruz, ¿has tenido que estar demostrando que tú sabías de esto al principio o no? ¿O había confianza? A ver, hombre, yo entiendo y supongo y espero que Pepe en su momento pues tuvo confianza en que yo estuviera en esa vicesecretaría general, ¿no? Pero yo la verdad, como Maricruz dice, aunque yo no he tenido esa trayectoria que ella ha tenido muy importante, muy importante en Álava y en Euskadi y luego en el Confederal donde coincidimos, aunque alguna vez también en el País Vasco, en Euskadi también coincidimos. Por ser el hecho de ser mujer, no, ni tener que demostrar el por qué estoy allí o por qué yo era la vicesecretaria general, no. Pero sí que hubo un hito muy importante que creo que favoreció y que a mí me parece que ha hecho que los sindicatos tengamos, que las mujeres en los sindicatos estemos, que fueron las cuotas. UGT fue de las primeras organizaciones que estableció las cuotas y que estableció que en sus órganos de dirección tenía que haber esa paridad del 60-40 y por lo tanto las mujeres pues ya en el año 2000 empezaron a formar de forma habitual parte de las ejecutivas. Sí que es verdad que al principio estábamos en secretarías que pueden pensar que eran para nosotras, me explico, igualdad, servicios sociales, sí que es verdad también que hubo una compañera, Pepa, que estuvo en negociación colectiva, pero todavía eso ha tardado en que, aunque en los territorios quizá era más sencillo y ha habido secretarios generales y ha habido compañeras que tenían cargos importantes, como puede ser el de acción sindical, que es uno de los cargos más importantes en cualquier ejecutiva, pero sí que es verdad que hay una expresión que una compañera siempre decía, que las ejecutivas estamos en las esquinas y no en el centro. Y en el centro es donde están secretarias generales, organización, política sindical, acción sindical. Y eso ha ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que siempre al final, incluso nosotras mismas nos imponemos el intentar demostrar, ¿no? O el intentar llegar. Cosa que nuestros compañeros pues quizá ni se lo preguntan, ¿no? Ni nadie, como muy bien Maricruz decía, cuando ibas a negociar un ERE o cuando ibas a negociar alguna cuestión, a nadie le preguntaban, a ningún hombre le preguntaban, tú sabes de esto, se presupone. Pero también es verdad que ahora, una compañera una vez me hizo una observación y luego lo buscas, las mujeres del sindicato estamos muy preparadas. Muchas tenemos nuestras carreras, muchas vienen con una dilatada experiencia y es verdad que nos hemos ido formando y que yo creo que, por supuestísimo, ejercemos nuestra labor igual que nuestros compañeros, ¿no? Y creo que eso es importante y que poco a poco pues esas barreras que podrían existir pues ya se van eliminando.